Son las 9:37 de la mañana y continuamos con el tema del día en el que vamos a analizar las graves consecuencias que sigue dejando la guerra de Siria. Un conflicto armado que comenzó hace 7 años y en el que ya se contabilizan casi 2 millones de víctimas mortales. Es cierto que se están produciendo algunos avances, por ejemplo, se está abriendo la frontera que permaneció cerrada durante años con Jordania, con Israel, o también se ha llegado a un acuerdo para desmilitarizar la zona de Idlib, pero sin embargo las ONGs en el terreno denuncian que 13 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria urgente. Muchas de ellas son refugiados que han tenido que huir de su país y muchos eligen quedarse en el Líbano porque es un país fronterizo con Siria. Precisamente vamos a conocer cómo se ha desarrollado un envío de ayuda humanitaria desde Aragón del Comité Autonómico de Emergencias de Aragón, que viajó hasta allí, hasta el Líbano, junto a la ONG A la Paz, y estamos ya con el presidente de esa ONG, con Agustín Gavín. Buenos días, Agustín. Buenos días. Y también nos acompaña la periodista Laura Fuertes, compañera de esta casa y compañera de Buenos Días Aragón. Buenos días, Laura. Buenos días. Y viajaste con ellos hasta el Líbano. Y vamos a conocer cómo fue ese envío de ayuda. Bueno, ¿a quién iba dirigido concretamente? El Comité de Emergencias, que lo compone el Ayuntamiento de Zaragoza, las diputaciones provinciales, la Diputación de Aragón y diferentes pueblos de la provincia, lo que hace es liberar un dinero, que con este dinero se compró el material allí, en el Líbano. Es una de las fórmulas que tenemos de trabajar, y otras que hacemos envíos, pero en el Líbano de momento, luego lo contaremos, de momento no lo hemos hecho. Entonces tenemos una contraparte allí, un socio local, que son los que se encargan de hacer la compra, y cuando nosotros llegamos estaba todo preparado en lotes para distribuirlo por los campos de refugiados. Estuvimos en 3 nosotros y luego los compañeros de Muslim Relief se quedaron 3 días más para acabar el reparto. ¿Y qué situación os encontrasteis en estos campos? Porque estamos hablando de que hay un cierto enfriamiento del conflicto, se está bajando incluso que ciertos refugiados estén intentando volver a Siria, pero vosotros, ¿qué situación os encontrasteis? Pues bueno, es la tercera vez que voy y cada vez es peor. Es decir, desde la primera vez que estuvimos en uno de los campos hasta esta, prácticamente solamente ha habido 2 repartos entre medio de ayuda humanitaria, con lo cual es poquísimo, porque se ha reducido muchísimo la ayuda internacional. Y luego también es verdad que uno de los mayores problemas que se están detectando allí es que, como ya tienen que empezar a pagar los terrenos donde están ubicadas las tiendas de campaña, la gente tiene que salir a trabajar y se están generando unos problemas con la competencia, con el trabajo de la gente de allí, con lo cual está empezando a aparecer la xenofobia. La guerra va a llevar 8 años. 8 años, hay gente que ha nacido allí. Es muy difícil la escolarización, es todos los grandes problemas que hay de la escolarización. Hay niños que no han visto más que campos de refugiados y lo deseable sería que acabara la guerra cuanto antes, pero sí que hay que ser un poco optimista porque parece ser que Assad ya ha ganado la guerra, pero que quedan todavía focos. Aún así tenemos muchas dudas de que esa gente que está allí puedan volver, por lo menos al principio, porque claro, las personas que han asesinado, que han matado, eran familiares suyos, maridos, padres, etcétera. Y también como una primera experiencia, Laura, de acercarte hasta el Líbano, vivirlo en primera persona, ¿qué historias te encontraste allí? Porque imagino que es muy distinto a lo que podemos ver a través de los medios. Es muy distinto a lo que todos nos hemos esperado. Pues, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención y que hacía referencia a Agustín fue que efectivamente que la gente paga, ¿no? Paga por esos territorios que al fin y al cabo es una extensión, es un campo donde están de manera totalmente improvisada y tienen que salir. Pues veíamos a gente corriendo por alrededor, recogiendo fruta, con trabajos puntuales para poder ganar esos X euros al mes que tienen que pagar para seguir viviendo allí, y eso es una cadena porque los niños, muchos de ellos, algunos no caben en las escuelas, otros ni siquiera se pueden plantear si van o no van porque tienen que recaudar ese dinero. Eso me llamó mucho la atención, y luego la incertidumbre con la que viven. Ves motos, por ejemplo, que ellos se trajeron de allá, porque claro, ellos no se nos puede olvidar que tenían una vida como tenemos nosotros, y esa moto está ahí parada, es como una vida congelada, con una incertidumbre total de ellos y de sus familias. Y luego la dignidad, ¿no? La dignidad con la que lo llevan, una situación sobrevenida, ellos no conocían esto y les ha venido así, lo están afrontando sin ningún rencor, con una sonrisa en la cara y con mucha dignidad. A pesar de llevar ya años, muchos. A pesar de llevar años, sí. Pues vamos a conocer cómo es la situación en el Líbano, porque también, como decimos, se ha producido una presión migratoria muy importante porque es uno de los países que está en la frontera con Siria y muchos de los habitantes, Carolina, son precisamente refugiados.
Sí, así es. Vamos a dar unas cuantas cifras para que el público pueda hacerse una idea de qué estamos hablando. Lo van a ver aquí, enseguida es la demografía en el Líbano. Van a ver que actualmente se calcula que tiene 4.400.000 habitantes ese país, a los que habría que sumar entre 1 millón y 1,5 millones de refugiados. 1 millón según ACNUR y 1,5 millones según datos del gobierno del Líbano. De estos refugiados, que supone que el Líbano tenga el mayor número de refugiados per cápita, el 50% de esos refugiados son menores de 18 años y la inmensa mayoría, se calcula que más o menos un 80% son niños que están sin escolarizar. Enrique. Gracias, Carolina. Hablamos de niños, de menores, que cómo logran sobrevivir durante todos estos años allí en Siria. Pues lo ha comentado hace un momento Laura, la dignidad es importante, que solo mujeres y niños y ancianos, hombres hay muy pocos, los hombres no están, o los han matado o están prisioneros, y la única forma de supervivencia es con dignidad. Nosotros hemos intentado multiplicar todo lo que hemos podido el envío de material escolar. Hay que solamente ver los repartos de material escolar, las peticiones que nos hacen. En un colegio que estuvimos nos pidieron, bueno, no había baños, había que pintar las paredes, en otro te piden otra cosa, pero la verdad es que sobreviven como pueden. Yo creo que es que la guerra no tiene... Se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba. En la guerra de los Balcanes, por ejemplo, hubo una voluntad internacional porque había unas elecciones en Estados Unidos y Clinton, que tenía que repetir de presidente, en aquel momento las encuestas les daban que si paraba la guerra podía volver a ganar, y se paró la guerra en Balcanes. Esta llevamos 8 años y el G7, que son los responsables de la guerra, porque estas guerras las provoca indudablemente los grandes países que tienen veto en Naciones Unidas. Y si ellos hubiesen tenido voluntad, ya lo hubiesen parado. Y este es el drama. El drama es que eso no se sabe cuándo va a pasar. Y particularmente en el Líbano, además, la situación es especialmente difícil porque no tiene... El Líbano no es un país que está adscrito a este convenio del refugiado, exacto. No pueden pedir asilo, entonces se queda en una situación totalmente alegal. Sí, alegal, pero aquí, por ejemplo, a Aragón han llegado 80 y tantos refugiados del Líbano porque ha sido una transacción entre lo que es el gobierno libanés y el gobierno español. Una de las cosas que hemos planteado en las comunidades autónomas era que tuvieran posibilidad las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales poder participar en este proceso para sacar a la gente que esté peor. Conocemos casos de mujeres viudas que yo creo que necesitarían tratamiento psicológico porque están en una situación muy difícil, pero es muy complicado traerlos. Y claro, el problema que hay también en el Líbano es que es un país inestable. El presidente es maronita, el primer ministro es suní y el presidente del parlamento es de Hezbollah. Y desde mayo llevan sin gobierno. Ahora uno de los problemas que hay en el Valle de la Bekaa es con el problema del hachís. Todo el Valle de la Bekaa está plantado de hachís y también ahora los emigrantes van a buscar hachís para intentar venderlo. Y las cárceles están ahora en estos momentos llenas de traficantes. El tema es muy complicado y la esperanza es lo último que se pierde, pero la verdad es que el tema está muy complicado. Porque además, ya comentabas, Agustín, y antes también lo apuntabas, Laura, que muchos son menores, que son mujeres y mujeres viudas también, en una situación de especial vulnerabilidad, que se pueden enfrentar a agresiones sexuales, a explotación laboral. ¿Qué es lo que te encontraste también allí, de esos casos? Sí, en una visita que hicimos a una casa de las viudas, que uno cuando le dicen vamos a ver a unas viudas, se imagina que son señoras muy mayores y claro, te encuentras pues a 10, 12 chicas que tendrán un poco más de 20 años, con 4 hijos a su cargo y solas. Entre ellas se ayudan. Algunas les preguntamos si se conocían de antes, si nos sonaba de un pueblo o no. Al llegar aquí nos hemos enterado que vivíamos en un pueblo cercano. ¿Y qué hacen? Pues pedir ayuda como pueden, porque realmente están expuestas, pues como tú decías, Enrique, pues a explotación en el sentido más amplio de la palabra. Pero claro, tienen a 4 críos, a 2, a 1 que sacar adelante y sobre todo tienen que labrar su futuro, tienen que seguir creciendo. Eso también, cuando estás allí, pues pasa siempre, dejas de ver al personaje, dejas de ver al refugiado anónimo para ver a la persona. Y al final, eso creo que también tenemos que hacer nosotros una relectura, ¿no? de cómo enfocamos todo. A veces escribes aquí rápido o lo das por hecho y allí, claro, allí no. Allí es una persona con un apellido que es mucho más parecida a ti de lo que hubieras creído anteriormente y que tiene una historia detrás tremenda. Y luego lo que decía Agustín, cómo aguanta, ya no es físicamente, porque bueno, físicamente comer y beber, pero cómo aguanta esa gente la presión, ¿no? Psicológicamente, porque desde luego ayuda psicológica de momento no hay. El no ver un futuro, claro. Claro. Y el levantarte cada día y no saber, sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo vas a acabar. Puedes contarlo, la idea que se nos ocurrió, lo puedes contar. ¿El qué, perdona? La idea que se nos ocurrió a la vuelta. La vamos a intentar poner en marcha.
creo que hacía 3 meses que no recibía prácticamente ayuda en estas mujeres. Luego resulta que, claro, van a trabajar, pero también entre que compiten con los puestos de trabajo, van a trabajar porque necesitan dinero para comer, lógicamente. Y claro, no pueden atender a los niños. Y es un lío. Entonces, se nos ocurrió buscar un sistema de autofinanciación de ellas. Y el sistema es que se le ocurrió a Laura, pues hacer algo de tejido que cosan, una marca, y hacer jabón de Alepo, y hemos presentado ya este proyecto en la administración a ver si sale, porque eso sería una forma de autofinanciarse, porque luego todo ese producto se podía vender online y tal, por lo menos para cubrir, yo calculo que ahí entre mujeres y niños había unas 40 o 50 personas, que por lo menos ese espacio, que por cierto dentro de 6 meses tienen que renovar el contrato de alquiler, pudieran tener un poco de dinero para abastecerse. Y entonces, dime. No, y que al hilo de esto, Agustín, también lo que hablábamos, ¿no? Crear un poco referentes, porque parece que allí hay gente muy formada, hay gente que estaba trabajando en su país y que no ha tenido una casa y que ha tenido que coger a su familia y su mochila e irse a algún lugar. Pero bueno, esos referentes, sobre todo, también para arrastrar, porque en los propios campos o en los propios asentamientos, en la propia casa de estas chicas, de estas señoras, bueno, que alguien tome la batuta y siga hacia adelante, pues crea un referente y un modelo a seguir, ¿no? O sea, es incentivar las ganas por hacer algo. Ahora se están poniendo desde ACNUR, también se plantean, ¿no? La formación online. Curiosamente, en algún lugar encontramos un ordenador. Ahora con un ordenador lo podemos hacer casi todo, ¿no? También formarnos y también meternos en un cauce que ellos, por las circunstancias en las que esté, es muy difícil acceder, salir de esa frontera. Es una forma de dar un futuro a estas personas. Hablamos de cómo es el envío de ayuda del Líbano, pero Arapaz también envía a otros lugares donde es necesaria la ayuda humanitaria, y para conocer cómo es este proceso de envío de ayuda está nuestro compañero Julián Flor de Lis en uno de esos almacenes. Buenos días, Julián. Hola, muy buenos días. Efectivamente, como decíais, Líbano solo es uno de los países a los que Arapaz realiza intervenciones de carácter humanitario. Nos encontramos en su almacén logístico situado en el polígono de La Cartuja, unas instalaciones que comparte con otras ONGs y en la que moviliza al cabo del año 8 contenedores de material que lleva hasta diferentes proyectos donde lleva a cabo su acción. Nos acompaña Arantxa Mancho. Muy buenos días, responsable de proyectos. Hola, muy buenos días. Estamos hablando de 8 contenedores de material que ¿hacia dónde va? Bueno, pues nosotros sobre todo los contenedores los mandamos a África subsahariana, principalmente Mauritania y Senegal. Son los 2 países a los que más mandamos, y también trabajamos mucho con los campamentos de refugiados saharauis que están en Argelia, y bueno, allí sí que trabajamos en conjunto, hay 5 asociaciones en Aragón, bueno, pues trabajamos un poco en red. ¿Y qué va en esos cargamentos? ¿Qué tipo de ayuda enviar? Los 2 países que desde el año 2015 no llueve. Bueno, ya sabéis que allí la gente pues depende del ganado. Si no llueve no hay pastos, con lo cual la crisis cada vez es más profunda. Entonces, bueno, pues allí va sobre todo material, alimentos no perecederos, material escolar también para los niños en las escuelas, material médico mandamos mucho, que eso es muy importante, porque bueno, ya sabéis que allí en los centros de salud pues no hay prácticamente nada, pero nada es nada. Entonces, bueno, cualquier cosa médica es muy útil, cosas que aquí ya no se les da uso, pues allí tienen una segunda vida. Porque vosotros tenéis que analizar allí las necesidades, ¿no?, de cada momento para ver qué tipo de envío se hace. Eso es. Pero bueno, básicamente en Mauritania y Senegal las necesidades son siempre las mismas, porque es que hay tanta carencia de todo, ¿no?, de alimentos, de material escolar, de material médico, son cosas tan básicas que en general nosotros intentamos cubrir esas necesidades que son básicas, que son del día a día, ¿no? Precisamente las enviáis porque no se pueden adquirir allí, porque la filosofía en otros países es adquirirla in situ. Claro, exactamente. Si nosotros podemos comprarla en situ, o sea, allí en el país o en un país cercano, pues lo hacemos así. Por ejemplo, hemos trabajado en Haití, hemos estado este año en Haití, y las cosas que no podíamos encontrar en Haití las hemos comprado en República Dominicana, que está al lado, y las hemos pasado con camiones. En estos casos, pues sí, pues hay muchas cosas que nos donan y que allí son difíciles de encontrar. Por ejemplo, pues todo el tema médico, pues allí es muy caro y es muy difícil de encontrar. Pues bueno, pues nosotros lo mandamos desde aquí.
Muchísimas gracias, Arantxa Mancho. Decir, como nos estaba comentando, que Arapaz es también un catalizador de toda la solidaridad de los aragoneses. Ayer mismo recibían un material importante de la Facultad de Filosofía y Letras o, por ejemplo, todo este material escolar que viene de un colegio de Zuera. Muchas gracias, Julián. Hablamos de otras situaciones de crisis humanitaria, Agustín, pero si algo tiene de particular quizá la de los refugiados sirios es que además de lo típico que puede provocar cualquier crisis humanitaria, hambre, situaciones de pobreza, vulnerabilidad, situaciones de explotación laboral, también tiene esta particularidad de que al estar en otro país provoca una situación de presión migratoria que muchas veces se convierte en xenofobia. Está claro, si es que además se nos olvida antes una cosa, es que aparte de los refugiados que han salido, hay otros que llamamos nosotros, un amigo mío lo dice, refugiados al cuadrado. Hay 200.000 refugiados palestinos que eran a su vez refugiados en Palestina y ahora están en la zona también en la misma zona, prácticamente en la misma zona. Y claro, todo esto son muchísimos problemas y luego es una olla a presión, por llamarlo de alguna manera. De momento no ha pasado nada, pero después de 7 o 8 años puede pasar cualquier cosa. La desesperación puede llevar a soluciones imprevisibles. ¿Solo lo notaste, Laura, esa presión migratoria, esa cierta xenofobia por parte de la población del Líbano? Nosotros nos movimos más solamente con ellos, al final fue un viaje muy rápido pero bueno, sí, de hecho algunas ONGs ya han tomado la determinación de cierta parte de ayuda que reciben, la tienen que muy poca, la mayoría va hacia los sirios, pero también dejar en el país, porque es que no hay, claro, es que la gente no vive bien. Entonces, si aún viviendo bien, hay veces que esos brotes existen, pues claro, tampoco es grande, entonces es una presión en todos los aspectos, ¿no? Es una competitividad laboral y también es difícil, sí se palpa en el ambiente. Se puede dar paradojas que nos ha pasado, no en Siria, pero en otro sitio nos pasó, por ejemplo, en Albania, cuando el bombardeo de Kosovo, cuando salieron los kosovares, que cuando se hicieron el campo de refugiados en una fábrica de tabaco, los albaneses venían a comer al campo de refugiados porque comían mejor que en sus casas. Estas cosas han pasado en ayuda humanitaria. Y, por ejemplo, yo creo que la situación ha quedado bastante clara, como lo habéis expuesto, pero el compromiso por parte de las instituciones, porque estamos viendo, por ejemplo, que al final los cupos que se dieron de asilo no se cumplen. Bueno, es una ridiculez. Lo de los cupos de asilo es una ridiculez. Antes he contado que hay 90 o 100, 80 y tantos, me parece, hay refugiados de Líbano. Habrá otros de otros sitios y tal, pero entre nosotros la verdad es que es una ridiculez. Si pasara como en Alemania, con el porcentaje que tiene de migrantes, es que en realidad hay un problema, que es que los refugiados no dan votos. Yo he hablado con políticos y dicen, los refugiados no dan votos, pero hay algo que hacer por ellos. Es decir, hay una pequeña contradicción, pero es verdad, ¿eh? Y la verdad es que no hay manera en estos momentos de salir de esta situación. Lo lógico sería, lo he dicho al principio, que hubiera una participación por parte de las diferentes instituciones locales, provinciales, regionales, para que pudieran entrar en este tema. Y de eso hay presupuesto. Y además, lo puedo decir con toda tranquilidad del mundo, nuestra comunidad autónoma, nuestro Ayuntamiento de Zaragoza, las diputaciones provinciales, si las comparamos con otras comunidades autónomas, son de las más solidarias. Se ha demostrado con el paso de los tiempos, con lo cual están predispuestas con funcionarios, con organizaciones para trabajar. Pero el problema está en el gobierno central. Claro, si tienen que venir, alguien tiene que negociar, ponerse el sello, el permiso de residencia. Tengo noticias que los propios medios que tiene la Policía Nacional para detectar casos y tal, es que van saturados, no llegan, porque este año han llegado muchísimos inmigrantes que piden derecho de asilo y está todo muy complicado. Pero esto yo creo que si con buena voluntad, descentralizando este proceso, se podrían hacer muchas más cosas. Pues veremos si se toman algunas medidas. Muchas gracias por acompañarnos, Agustín Gavín, presidente de Arapaz. Gracias a vosotros. Y también Laura Fuertes, muchas gracias por acercarnos personalmente a esta historia, Laura. Gracias, Enrique. Buenos días. Buenos días.